La calabacera es vida vulnerable que depende del equilibrio ambiental. Vida vulnerable que depende del equilibrio ambiental. La calabacera de Jonás es ícono de la fragilidad de los ecosistemas. Y hoy vamos a asumirla para hablar de esta calabacera como ícono ecoteológico en nuestro listado de íconos, en el que lo relacionamos con el entorno, con la denuncia respecto de la justicia climática. Mm, La calabacera es una planta que crece mientras Jonás espera la destrucción del pueblo que profetizó, que lo mandaron a profetizar que iba a ser destruido y ahora se queda para esperar a que suceda, porque si no, entonces, qué estafa la que me está haciendo Dios. Enviarme a arriesgar mi vida mmm, para que finalmente no valga la pena y yo sea quien quede en ridículo. Y todo aquello que ya hemos abordado en el estudio de Jonás, que nos tomó varias sesiones, pero aquí nada más es como para establecer ese estado, ¿no? Ese estado emocional, físico general en el que está este profeta, incluida la sensación de traición, de engaño de parte de Dios, eh, que debe ser como que el máximo, ¿no? De tener a alguien en quien has confiado plenamente y falló y se dio la vuelta y te estafó y lo que sea, te faltó, no sé. Eh, eh, Aquí no se trata de que nos pongamos con mayor intención, en esta sesión no, que nos pongamos con mayor intención en ese asunto de evitar reclamarle a Dios, evitar preguntarle por qué, evitar estar enojado con Dios, cuando es una reacción humana que tiene su espacio, que tiene su motivo, que es legítima en los procesos de duelo, el enojo, la rabia hacia Dios, la sensación de traición por ausencia, por descuido, por quedarse sin hacer nada cuando es Dios y podría haber evitado, podría haber hecho lo que sea, es una reacción sumamente legítima en la experiencia del duelo, en este ir y venir de aquello que disfrutamos, que es tranquilo, que es pacífico y se va. En este duelo de perder aquello con lo que nos sentíamos muy cómodas, de perder aquello que amábamos tanto, de perder lo que habíamos diseñado en nuestra mente, lo que esperábamos para nuestra vida, de perder la confianza ante la traición, ante el engaño, la estafa, y cualquier otro tipo de duelos, obviamente incluido el duelo por la pérdida física de un ser amado. El asunto aquí es que sobre todo si la persona tiene algún trasfondo religioso, este tipo de pérdidas, este tipo de sensación de la experiencia del duelo, sobre todo si la persona tiene algún trasfondo religioso, te lo digo, es parte del proceso que se enoje con Dios, que se sienta estafada, que se sienta engañado, que se sienta abandonada por Dios. Y es algo tan parte del proceso que no se le puede escapar al proceso de fallecimiento tan trágico, tan violento de Jesús. Y el hecho de que una de sus expresiones icónicas desde la cruz sea ¿por qué me has abandonado? Que, sí, que más bien del original Eli lema, no lama sabactani, es para esto. ¿Para qué, no? ¿Para qué me has desamparado? Este, También eso es asunto de temas de Semana Santa y ya lo hemos abordado, pero no se nos va a escapar ni en la icónica vida del Mesías, ni en la icónica vida de este profeta, de este ser humano eh, que, que se dio en vida para, para luchar por una causa que encaja con los valores del reino
que refleja, que representa, que testifica los valores del reino. Y esta persona que es considerado portavoz del reino de los cielos se mueve en la periferia, se mueve por allá, donde nadie más quiere moverse, mete las manos donde nadie más quiere, habla donde nadie más se atreve, y toda esta vida tan revolucionaria, toda esta vida tan escandalosa, la vida escandalosa de Jesús, ni siquiera en su proceso, en la vida de Jesús, como reflejo de la presencia, como muestra, como evidencia de la presencia de Dios con su pueblo. Ni a él se le va a escapar en sus últimos momentos y en sus múltiples duelos desde la cruz, imagínate. No solamente estar perdiendo la vida a cuentagotas y experimentar la pérdida misma de la vida de una forma tan drástica, sino quedar lo suficientemente vivo, recuerdas a Job, sino quedar lo suficientemente vivo por suficiente tiempo como para experimentar el dolor de múltiples duelos y múltiples separaciones. Imagínate, este asunto es una cosa tremenda y aunque es algo tremendo y seco y duro de pensar, de imaginarlo, de esa manera nosotros podemos ver cómo, para quien quiera verlo así, Dios mismo, ¿no? Dios mismo en la experiencia humana se va a enojar con Dios. Dios mismo en la experiencia humana se enoja con Dios. ¿Por qué me has desamparado? ¿Y para qué me has desamparado? Ambas tienen un excelente cupo, un excelente espacio en esta manera de ver el texto, de ver el tema. Así que si Jesús que va a la cabeza si Jesús que va a la cabeza tiene la experiencia de haberse enojado con Dios, de que Dios se enoje con Dios cuando Dios experimenta la vida humana, ¿no? Encarnarse en la persona de Jesús y desde la cruz Dios darse cuenta de que está enojado con Dios, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, ¿por qué tratar de ahogar la reacción de las personas de estar enfadadas con Dios, de sentir que Dios les está en deuda, que Dios les tiene y les debe muchas explicaciones, no tener una respuesta satisfactoria porque no es el tiempo de que esas preguntas se respondan de forma satisfactoria? Es el tiempo de preguntar dónde está Dios, dónde estuvo Dios, por qué Dios permitió. Es el tiempo de hacerlas y hay que hacerlas si no estamos frenando el duelo de vivirse a plenitud para poderlo sanar lo más a plenitud que se pueda y crecer y superar aquella etapa para no quedarnos en esa experiencia de estar muertos en vida. Desde el duelo que implica eso, sentirse muerto en vida, hasta el duelo que nos zombifica, el duelo que absorbe tanta de nuestra energía, que agradezcan que comí una vez al día porque si no el medicamento me iba a caer pésimo, pero esas desganas de vivir, esta experiencia del duelo, de la pérdida. Algunos duelos no van a implicar un sacudón tan fuerte como para que nos enojemos con Dios, pero va a haber otros duelos, si no es que ya los ha habido, en los que nos sentimos, aparte de la pérdida, profundamente abandonados de Dios, ¿no? Y cuando la persona ha sido enseñada que entre más haga, que entre más cercano es, más en comunión está, y luego eso se entremezcla con el hecho de estar siempre disponible para el pastor, de ofrendar y de nunca fallar con el diezmo contadito con calculadora, de nunca decir una palabrota, de nunca tomar una cerveza, de nunca haber fumado, de ser fiel a su esposa y a sus hijos. Y entonces este Job dice, y otra vez como Jesús desde la cruz, ¿para qué me has desamparado? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice? ¿No? Entonces, fruto de nuestros aprendizajes y de cómo está configurada nuestra manera de ver el mundo,
porque se configura, ¿no? Se construye con todo lo que aprendemos. Este, estamos preparándonos, si vamos a enseñar a nuestra gente desde el púlpito así, estamos preparándolos para el fracaso y para la crisis emocional. Fracaso en el sentido de, para fracasar, ¿no? En el proceso de duelo. No es un fracaso rotundo. Los duelos son múltiples guerras, es una guerra de múltiples batallas, por verlo así. Y configurar la mente de nuestros feligreses desde el púlpito así, asustando a la gente de que no vaya a tratar de discutir con Dios, que no le reclame a Dios, que no tenga dudas sobre la existencia de Dios, sobre la misericordia, no, la majestad, ¿no? La autoridad de Dios. Si sucedió es porque Dios sabe por qué y tú no y te callas, ¿no? Y no lo decimos con esas palabras, pero ese es el mensaje. No lo decimos con esas palabras, pero el mensaje desde nuestros púlpitos es, y en medio de esta dificultad no se te vaya a ocurrir maldecir el nombre de Dios, no se te vaya a ocurrir blasfemar al Espíritu Santo, no se te vaya a ocurrir preguntarte por qué Dios permitió, por qué Dios hizo, por qué, cómo vas a dudar de la voluntad, del amor, de la autoridad, del conocimiento de Dios, siendo que en realidad, en cuestión de salud mental, es una parte legítima del proceso que la persona se sienta traicionada, abandonada, hecha a un lado por Dios, sobre todo si tiene este trasfondo religioso. Y como estamos hablando desde un ambiente religioso, por eso lo decimos, ¿no? No todo mundo va a sentirse traicionado por Dios, pero en nuestro ambiente religioso, incluso gente que no es muy apegada a la vida de iglesia, que no tiene mucho invertido, porque se tiene invertido, ¿no? En las iglesias de una o de otra forma. Y sobre todo cuando también desde el púlpito mezclamos esa enseñanza con la enseñanza de entre más das, más haces, más ofrendas, más diezmas, más eres de este o de otro modo, más en comunión estás con Dios, ¿no? Y son el tipo de cosas que se pueden malinterpretar, porque incluso aunque se digan con la mejor intención de decir más en comunión estás con Dios, más a tono estás con Dios, más en paz estás con Dios, más honras a Dios, todo eso, como nuestra humanidad funciona de cierta manera y estamos inmersos en el capitalismo y nuestro sistema tiene ciertas configuraciones, no vamos a poder evitar decirle a la gente que entre más dé y más se ofrende y más se entregue, más en comunión está con Dios y que la persona desde su configuración social no implique hasta de forma inconsciente, no implique que estar en comunión con Dios implica que lo tengo de guardaespaldas, que está al pendiente de evitarme esto o aquello, que tengo puntos ganados, que estoy ganando puntos. Y entonces no hace falta que desde el púlpito digamos, gana puntos con Dios. No hace falta. Es tan evidente que lo decimos y nos choca. Así que no lo diríamos, pero aunque no lo digamos con esas palabras, ese es el mensaje. Por no tener esta noción presente de forma muy a conciencia, hacerla muy consciente, hacer muy consciente nuestro trasfondo socioeconociconocultural y que es en ese trasfondo tan entretejido que estamos interpretando. Pero me fui muy a lo general, ¿no? Estamos muy en lo general. En este punto, vamos a orientar todo eso entonces a la calabacera. La calabacera de Jonás, una persona que está atravesando por un duelo tremendo, que está pasando por una experiencia de sensación de abandono, de que su Dios le está jugando chueco, de que Dios necesita que sí, que alguien, que en la mente de Dios, fíjate, alguien va a profetizar la destrucción y luego entonces Dios se va a compadecer y la gente va a estar muy contenta porque Dios se compadeció, y por lo tanto Dios queda bien. Y Jonás queda mal, pero necesitaba un instrumento, ¿no? Que fuera y quedara mal para que yo quede bien. Eso suena más a dinámica humana, ¿no? Entonces, fíjate cómo tratamos de humanizar mucho a Dios en ese sentido negativo, yo diría negativo.
meter a Dios en ese tipo de razonamientos humanos. Y eso implica, aunque no lo digamos con esas palabras, pero ese es el mensaje. Estamos implicando eso cuando nos vamos por esa línea de pensamiento. Es mi opinión, es desde aquí, desde Proyecto Hermes, vamos debatiéndolo, ¿no? Nunca escuches de aquí que yo diga y eso es ley y eso es palabra y porque, qué sé yo. No, 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 no. Pero ¿cuál es tu reacción al escuchar esta opinión, ¿no? ¿Cuál es tu reacción al escuchar esta puerta de interpretación del texto? Porque no estoy sacando de contexto porque no, no suena forzado. Y además, las repercusiones psicológicas en las personas con vida religiosa se notan en los consultorios, cuando llegan a los consultorios. Se nota en el acompañamiento pastoral que se le da a la gente que viene herida por haber dado demasiado y por un líder que aprovechó eso, dándose o no cuenta, pero que le absorbió la energía y el tiempo, la cartera. Por eso son cosas importantes que tenemos que asumir. Estamos hablando de situaciones que de hecho están sucediendo en nuestra gente de iglesia, en nuestras congregaciones, y si está sucediendo, ¿por qué lo vamos a ocultar? ¿Por qué tendríamos que ocultarlo? Tiene que salir a la luz para que nuestras comunidades se mantengan saludables, se mantengan como sal y luz, pero en cantidades adecuadas, como lo hemos dicho antes. Porque podemos ser luz, pero de esa que ciega y chocamos y hacemos que choquen. Y también podemos ser sal, pero demasiada que deshidrata, que seca o que daña el sabor, ¿no? Que hace algo incomible. Entonces, cuidado porque no es solamente ser sal y luz, es serlo en la cantidad adecuada porque si no lo que estamos haciendo es deslumbrar gente y llevándola al choque eh, eh, o, o dañándole el sabor al plato, haciendo las cosas incomibles, ¿no? Y si yo te lo digo, ¿tú crees que eso sucede en algunas iglesias? Que hacen las cosas incomibles para la gente, que deslumbran tanto que uno se queda ciego en lugar de que le alucen el camino. Y si sí sucede, ¿por qué no asumir el tema? Así que asumimos ese tema y entonces la calabacera el día de hoy implica o refleja en cuestión de salud mental esa experiencia del ciclo natural del apego y la pérdida, que nuestra gente en las congregaciones constantemente está experimentando el duelo. Que si hacemos una encuesta, todo el mundo va a poder mencionar algo por lo que se está doliendo y lo vamos a encontrar en diferentes grados, pero todo el mundo se está doliendo por algo. Todo el mundo se está doliendo por algo muy grande, pequeño, cotidiano, pero real, reciente, de hace años, pero que no termina de sanar. Duelos pausados, duelos que se nieguen, pero en las actitudes y en la forma de vivir, podemos notar ese dolor pausado. Todo el mundo se duele, todo el mundo se está doliendo por algo pero si existe ese grado de dolor, de pérdida, de sufrimiento que implique que las personas se sientan traicionadas por Dios, abandonadas por Dios, estafadas por Dios, mentidas, es parte del proceso. ¿Y por qué no acompañarlo en lugar de asustar diciendo no se te vaya a ocurrir pensar mal de Dios, no se te vaya a ocurrir cuestionar a Dios, no se te vaya a ocurrir cuestionar la existencia, la presencia, el poder de Dios, no se te vaya a ocurrir? Y entonces en la iglesia que tenga ese discurso, la persona que tenga ese discurso, entorpece más el proceso de las personas que acompañarlo. Y aparte, te digo, uno ama al prójimo como se ama a sí mismo y entonces también es este reflejo de cómo uno es así también de rudo con uno mismo, ¿no? Amas al prójimo como te amas a ti mismo y estas personas que entonces
el discurso que demos desde el púlpito diciendo no se te ocurra dudar de la autoridad de Dios, no se te ocurra. Tenemos múltiples historias, múltiples relatos en el texto bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento, del reclamo a Dios, el enojo con Dios, decirle me diste gato por liebre, que traducido es me sedujiste y yo me dejé seducir y aparte ahí voy yo de estúpido, ¿no? Son enojos reales y en ninguno de ellos vamos a encontrar que caiga fuego divino para que no se le ocurra, porque como Dios se ofendió. En ninguno de esos vamos a encontrarlo, incluso en los que expresamente pidieron que les cayera fuego divino, porque no soy yo mejor que mis padres. Incluso donde hubo una petición directa de quítame la vida mejor, ya haya sido en la rabia del momento, en la tristeza profunda del momento, en ese deseo de por fin descansar, aunque sea muriendo. Ni siquiera en esos momentos en los que directamente se pidió Dios, ya no quiero vivir, quítame la vida. ¿Para qué me dejaste vivo? También, ¿no? Aparte de todo lo que me quitaste. Y todo el mundo se está doliendo y quizá no todos los duelos implican esa sensación, pero hay duelos. Hay duelos, hay pérdidas, hay rupturas, hay muertes, hay injusticias, hemos estado hablando en estas sesiones sobre la diversidad en la manera en la que podemos clasificar y hablar y describir el duelo, es algo tan amplio. Bueno, hoy vamos a agregar que parte de ese proceso tan entretejido, de ese proceso tan complejo, que merece la pena ser acompañado profesionalmente. Igual que vas al médico y que te enyesen, no vas a decir, no, eso está en la mente y sí puedo caminar. Y claro que el hueso vas a soldar, pero no igual, ¿no? Y entonces si le damos el debido respeto a una fractura, a un desbalance hormonal, si le damos el debido respeto a una infección, a una fiebre, hay que darle el debido respeto al proceso de duelo. El proceso de duelo es tan complejo, está tan entretejido su proceso, cómo atravesarlo para que se integre a nuestra vida sin que le esté lastimando ni influenciando hasta de forma oculta en cómo vivimos nuestra vida y en las decisiones que tomamos, porque no sabemos que tenemos aquel duelo atorado de aquello de hace tantos años o de hace poco, pero que está en negación todavía, lo que sea, está tan entretejido que ok, se rompió una capa de piel y tejido al médico y a poner suturas. Entonces, cuando se rompe algo tan entretejido, tan entramado, con un duelo, ¿por qué no acudir también al acompañamiento profesional? ¿Por qué la medicina general es bien vista en una iglesia en la que al mismo tiempo el psicólogo e ir al psiquiatra es falta de fe? Los duelos son tan complejos que encontramos a Jonás sumamente enojado y entonces aparece esta calabacera. Y esta calabacera es un icono de la reacción, el ciclo de la calabacera es un icono del ciclo de apego y de la pérdida, un ciclo natural. Y que es digno de hablarlo en la iglesia sin hablarlo de forma negativa, sino más bien como algo, como una realidad de nuestra vida humana a la que nos debemos. Somos un... Hola, ¿por qué te ves tan guapa? ¿A dónde vas? Ah, ¿sí? Ah, mira. Diles adiós, ¿sabe a dónde vas? Adiós. Bájate. La calabacera es una sombra en el desierto, pero es un recurso externo. La calabacera es un recurso externo, así que el hecho de que ésta se seque es lo que hace a la calabacera un ícono, ¿no? En el proceso de sanar el duelo, en el proceso de retoñar, en el proceso de reconstruirse, de procesar lo que se ha experimentado. La calabacera es una representación de todos los elementos externos que
que pueden estar a nuestro servicio o de los que podamos echar mano para sentirnos mejor. Pero sigue siendo un recurso externo. Es un recurso externo es un recurso externo en el proceso de duelo y no vamos a poner ejemplos. ¿Cuáles? Pero piénsalo tú, ¿cuáles son algunos de los recursos externos de los que echamos mano para sentirnos mejor en medio del duelo? Pero que son externos y que en el momento en el que ya no están, el proceso se va para atrás, ¿no? De forma muy, muy general, muy obvia, todo aquello que se constituye en un elemento o en un objeto de adicción, que no son solamente aquellas cosas que tienen elementos químicamente adictivos, ¿no? Pero es un recurso externo porque no atiende el duelo de forma saludable, de forma real. Iba a decir satisfactoria, pero es muy satisfactorio que deje de doler por un rato, obviamente. Es muy satisfactorio. Pero que aunque sea satisfactorio, no ofrezca avances o crecimiento fijo, real, efectivo, que se quede y no que se desvanezca cuando se acaba la fuente de cualquier elemento. Pero ese es uno de los ejemplos más sencillos, más obvios, que es todo aquello que puede estar representado en la calabacera y que es un elemento externo, del que no trae beneficio a largo plazo depender para sentirnos bien durante el duelo, durante el proceso. Y algunas las habrás vivido. ¿De qué has dependido mientras más te dolía algo, mientras más profundo atravesabas en el proceso de la pérdida? ¿De qué has visto que han dependido los que están alrededor de ti? ¿Y qué es externo? Y que puede verse simbolizado en esta calabacera, que por mucho bien que haga, y aunque no sea una droga, sigue siendo externo. Hay que tener cuidado porque también, por ejemplo, es súper simbólico, súper humano, súper común. Por ejemplo, las relaciones que se llaman relaciones de rebote o las relaciones colchón, ¿no? Y aquellas personas a las que nos apegamos para evitar el proceso de duelo por la pérdida de una relación, ¿no? Y el mucho daño que esto salpica al reventar. Es otro ejemplo también, ¿no? Es convertir a una persona en un recurso externo, es algo que no produje dentro de mí, que no produje como trabajo de introspección y de sanidad y de asumir responsabilidad afectiva de mis propios procesos. Y entonces voy hacia un recurso externo y pongo en una persona que de eso dependa mi bienestar cuando yo tengo estos asuntos pausados, ¿no? Por eso revienta tan feo. No siempre de la misma manera, pero evidentemente usar a alguien, tener una relación con alguien que sea de tipo instrumental, una relación instrumental con alguien. Y que de esa persona dependa la frase de que tú me hagas feliz o de yo hacerte feliz. Es el mismo asunto con diferentes detalles, pero estamos en la misma. Es un recurso externo. Ajá, y no dura, igual que la calabacera. Tiene un ciclo, sobre todo dependiendo del clima, que por lo menos podemos inferir, estaba súper asoleado, terriblemente asoleado, desértico quizá, como sea. Esa planta representó para Jonás un descanso, un alivio del desierto, de la resolana, un alivio de todo aquello que trae enfrentar el proceso de duelo, pero es externo. La sombra más duradera es la interior. Y si queremos sonar menos zen, si queremos sonar menos elevados y espirituales, la sombra, Jonás, la sombra más duradera para ti es la de tú yéndote de ahí, levantándote de ahí. Y no aferrarte a aquí me voy a quedar y aquí me muero hasta yo ver que se cumpla lo que me mandaron a profetizar, que ni siquiera yo quería. Ni es que yo les tenía mala fe, que sí les tengo mala fe porque, o sea, son el imperio.
pero no habría una razón de mi propia voluntad para que yo vaya y me exponga, no solamente durante el viaje, sino yendo allá y haciéndole frente al imperio, a alguien tan conocido por lo sanguinario que es para atender las cosas. No habría razón para la que yo fuera y me atreviera. Es obvio, si vemos por fuera, que para como van a ser destruidos, pero en 3 días y ya, y yo lo digo, y ahora yo soy el que queda como estúpido porque tú te conmoviste, ¿no? Y tú eres el Dios de buen corazón y yo soy el malvado, pues ahora que se cumpla. O sea, todo eso y lo que sea que estaba pasando por su mente y lo que sea que esté pasando por tu mente o por la mente de esa persona que amas y está en esa situación, sea como sea lo que esté pasando en la mente, eh, 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 por más justicia que tú desees y que merezcas, por más mucho que te hayan quedado a deber en esa circunstancia, quedarse a ver cuándo el karma se las cobra, quedarse a ver cuándo Dios cumple lo de mía es la venganza y promete yo pagaré y yo me voy a quedar aquí porque yo quiero ver a ese desgraciado caer como me lo hizo a mí. Y porque yo quiero que experimente por lo menos, yo quiero ver dónde está lo de mí es la venganza y yo pagaré. ¿Dónde está su promesa de estar? ¿Dónde está su promesa? Que luego, como te decía hace rato, no son promesas que hizo Dios, sino que se hicieron desde el púlpito, ¿no? Por la manera tan sutil de enseñar, junta puntos con Dios, haz puntos con Dios, que son enseñanzas muy sutiles. Nuevamente, no las decimos con esas palabras, pero ese es el mensaje. Cuando no consideramos todo el contexto, ¿no? Del texto bíblico y el contexto de nuestros oyentes, de nuestros feligreses, de nuestra gente, de la gente alrededor de nosotros cuando ejercemos, ¿no? También nuestra fe y más nuestra religión, por los principios y las enseñanzas y las rutinas. Cuando ejercemos nuestra religión con nuestra gente a nuestro alrededor, ¿no? Trabajo, casa, lo que sea. Es el mensaje. Entonces, nos estamos preparando para esa reacción. No estamos hablando de íconos humanos en los que Jonás es en representación de todos nosotros y de que es totalmente entendible, pero Jonás, la sombra más duradera está en que tú te levantes y te muevas a alguna estancia. La sombra más duradera es la de tú marchándote de este desierto y atravesando tu viaje de regreso. La sombra más la sombra más prolongada es que te fabriques el amplio sombrero en lugar de depender de algo externo, que aunque sea muy bueno, no es duradero como lo son tus propios recursos internos. No es más duradero que tú dependas de que alguien te haga feliz, a que vayas a terapia y hagas todo el trabajo que tienes que hacer y metas las manos al lodo y conviertas ese fango en tierra fértil para producir. Eso es más. Y Jonás es más rápido, es más adecuado y es más duradero que te protejas del sol porque te fuiste de ahí, aunque no hayas tenido la alegría de testificar cómo se hizo justicia, el descanso de observar cómo se la hacen, cómo me la hizo, el descanso de saber cuándo se darán cuenta de la clase de persona que es, el descanso de estar al pendiente en redes sociales, a ver en qué momento se le cae el teatro. La sombra más duradera habría sido levantarse de ahí. No lo criticamos porque bien podría ser nosotros, porque es nosotros en algún momento de nuestra vida. Quizá ya no te la hacen a ti, ya no te sucede así, pero te sucedió. Y si no te sucedió, te está por suceder. No es amenaza, es parte de la descripción de estar vivos, de ser seres humanos en nuestro entorno. Así que no se critica, se visibiliza. Es una reacción totalmente legítima, la del ser humano, de quedarse a testificar la caída del que le hizo caer.
es totalmente entendible, es legítima. Ese enojo incluye el enojo con Dios y es legítimo y se habla de él sin criticar y sin condenar, porque es parte del proceso, porque es experiencia humana de la que Dios mismo dio fe. Si Jesús es Dios encarnado, entonces, como dijimos hace rato, en el proceso de duelo, siendo Dios humano, encarnándose, Dios se enojó con Dios. ¿Por qué me has abandonado? ¿Para qué me has abandonado? Así que no nos vamos a escapar de esto. El asunto es cómo lo vamos a atravesar y cómo vamos a continuar asumiendo este tema desde el púlpito, para no ser la sal que hace incomibles las cosas, sino ser el sazón adecuado y de forma responsable y profesional, asumiendo lo que podemos asumir hasta que toque derivar a psicología, hasta que toque derivar a psiquiatría, hasta que toque derivar, hay que hacer las cosas bien. Hay que confiar en la experiencia multidisciplinaria y no asumir cosas que le competen a una neuróloga, que le competen a un psiquiatra, a una psicóloga, que le compete a la asistencia legal, que le compete a... Tenemos que modular, ¿no? No podemos ser toda la sal porque lo hacemos incomible, no podemos ser toda la luz porque cegamos. Somos sal y luz, pero somos sal y luz multidisciplinaria, ¿sabes? Para que nuestra experiencia religiosa no sea una experiencia dañina y nos caiga cada vez menos al consultorio gente con toxicidad religiosa, con trauma ejercido por líder religioso, por todo eso, que es mucho decir. La sombra en el desierto, la calabacera, un descanso que depende de lo externo, contra la sombra más duradera que es interior. No estamos asumiendo todo el tema de la calabacera porque es como que siento que hice un asunto muy general, una reflexión muy general sobre algo que ya hemos dicho antes, pero que pues también vamos a decir, ¿no? Como quien iza la misma bandera todo el tiempo, porque es bandera de Proyecto Hermes, ¿no? Que la Biblia no sea usada como un instrumento para controlar, para hacerse de autoridades que no nos corresponden, es muy cansado además, para no caer en el cansancio de necesitar tener siempre la razón, de tener nuestros complejos de Mesías, de tratar de controlarlo todo, que esas experiencias que no son saludables para el bienestar integral de las personas, no sea parte del discurso de nuestros púlpitos y darle la oportunidad a la experiencia multidisciplinaria para que la gente pueda atravesar por sus procesos de duelo de forma saludable, para que uno mismo no se queme en el púlpito porque tiene que ser Dios. Porque ese no es el mensaje y esa no es la intención, más bien esa no es la intención con la que lo hacemos, pero ese es el mensaje también. Así que vamos a dejarlo aquí mejor y vamos a ver la calabacera como un icono de justicia climática, porque ahorita solo asumimos el asunto de lo mental, pero ver a la calabacera desde el punto de vista de la justicia climática y no de la salud mental. Pero bebé, que nos quedemos con esa imagen el día de hoy respecto de la calabacera como un icono de salud mental. El ciclo de la calabacera desde que germinó hasta que se secó es el ciclo natural del apego y de la pérdida por el que todas pasamos, estamos pasando en mayor o menor medida. El dolor en que la vida siga su curso natural, que puede ser a veces tan grande como para que la persona tenga dudas existenciales y tenga dudas, crisis de fe, que se enoje con Dios, que le reclame a Dios, que maldiga a Dios, que blasfeme contra el Espíritu Santo. O sea, eso existe y si el proceso es intenso, eso va a suceder, sobre todo en una persona con trasfondo religioso, es decir, la persona que está sentada delante nuestro en el púlpito. Va a suceder, ha sucedido, está sucediendo.
en nuestra gente, en mi gente que tengo delante de mí. Y por lo tanto hay que asumirlo. Sin el miedo de Dios te va a fulminar. No se te ocurra en tu momento de más dolor dudar de la existencia de Dios. No se te ocurra dudar de la voluntad de Dios. No se te ocurra reclamarle a Dios. No se te ocurra echarle la culpa a Dios. No sé, bebé. Necesitamos atravesar el proceso de duelo completamente y para alguien con trasfondo religioso es parte del paquete. Hay que acompañar al enojado con Dios, hay que acompañar a la que se siente estafada por Dios, hay que acompañar a los que se sienten abandonados por Dios y hay que hacer frente a todos los discursos que damos en los que no usamos esas palabras exactas, pero el mensaje es tan dañino que la persona en la iglesia con su dolor, con su trauma, con su tristeza, está más preocupada por ofender a Dios y caer más fuera de su gracia que poder acercarse tal cual es y decirle me estafaste y feo. De todo el mundo confiaba en ti más, Dios, y aquí me tienes. Y hay que acompañar ese proceso con pies descalzos, porque está en llamas. Pero es un recurso externo a la calabacera, entonces. Y también nosotros como iglesia somos un recurso externo. Nosotros no salvamos vidas, nosotros no recuperamos cosas, nosotros no podemos solucionar todo al 100. Te digo, tenemos que referir a psicología, psiquiatría, medicina general, asesoría legal. No nos las sabemos todas. La iglesia somos un recurso externo. No podemos darnos la de Mesías también, porque es una trampa para que también nos sintamos con la confianza de que la gente dependa de nosotros. Y eso es un autogol, eso es no nos conviene para nada. Que la gente dependa de nosotros porque somos el pastor, porque somos la líder de jóvenes, porque somos el seminarista, porque somos la familia cristiana desde hace décadas en esta iglesia. Somos recurso externo. Y la sombra más duradera es, de forma práctica, Jonás, salte de ahí, haz las paces con que no vas a ver el karma instantáneo como te gustaría. Pero también de eso podremos hablar en otra sesión. Vamos a dejar hasta aquí la calabacera como un ícono en cuestión de salud mental. En la próxima vemos a la calabacera como ícono de justicia climática, como símbolo de la vulnerabilidad de los ecosistemas, como símbolo de denuncia de cómo tenemos una relación ¿cómo dijimos que era la palabra? Una relación instrumentalizada, que es decir, me relaciono contigo mientras pueda absorber de ti, mientras me seas útil. Ajá. Y cuando no me seas útil o porque no me eres útil. Pero eso ya para la próxima sesión. Gracias por estar, muchas gracias por estar. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Que Dios bendiga la obra de sus manos, el fruto de su vientre, sus personas amadas donde quiera que se encuentren, y que cualquier proceso doloroso de duelo que estén atravesando de forma individual, como familia, como pueblo, pueda ser acompañado de forma integral, de todas las maneras. Que su dolor pueda verse como tan digno como para tener un acompañamiento profesional. Ya nos vamos, ¿sí? Vámonos ya. Diles adiós, ya me quiero ir, adiós. No, ya se quiere ir. Adiós.